Pues sí, Alfonso, toca hacer la declaración de la renta, nos guste más o menos, pero hay que hacerla. Nos acompaña José Antonio Almoguera, él es economista. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Ya nos gusta que vengas al programa, además con el vínculo que tienes también con nuestra región, con Villatobas, que es tu segunda casa. Sí, además ahí tengo mi casa. Y por ahí también nos viene bien que nos cuentes pues todas las novedades que hay sobre la renta. Tú conoces también muy bien el tipo de población que hay aquí en Castilla-La Mancha. ¿Y qué ocurre? Que a veces hacemos la renta y desconocemos cómo tenemos que hacer la renta. ¿Hay novedades este año? Que sería por lo que me gustaría empezar hablando contigo. Hay pocas novedades. La cuestión básica, por ejemplo, es decir, primero, que hay que quitarse el miedo a hacer la declaración de la renta. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la renta? Pues porque ¿O Hacienda? Eso te iba a decir, no es a la renta sino a Hacienda, que cada vez que hablamos con Hacienda vemos al coco, que lo es. Pero bueno, que nosotros con sapiencia podemos hacer las cosas bien. Están dando muchas a devolver, por lo tanto no tenemos que tener ningún miedo. De hecho ya están devolviendo bastantes. Eso ya es positivo. ¿Tú aconsejas hacerla antes? Porque a veces, por ese miedo a Hacienda que tenemos, nos esperamos demasiado. ¿Qué es mejor, hacerla antes o dejar pasar un poco los meses hasta junio? Pues yo en principio te digo que llevo 100 hechas. Hemos empezado el día 11, con lo cual imagínate, es decir, yo siempre soy más de la labor de hacerlo lo antes posible. Si es a devolver, te van a devolver lo antes posible, y si es a pagar, que no tengamos problema, que hasta el 30 de junio no nos empiezan a cobrar. Exacto. Es decir, con lo cual que no nos compliquemos la vida. Decíamos que este año en cuanto a cuestiones básicas que han cambiado, por ejemplo, tenemos los planes de pensiones, que los planes de pensiones, que sabéis que es algo que nos hacía pagar muy poco porque reducía la base imponible y nos quitaba progresividad. Antes eran 2.000 euros, fueron 8.000 y fueron 12.000. El año pasado 2.000 y este año son 1.500 solo. Bueno, pues que lo sepamos que existe. Que se ha hecho eso. Esa reducción. Efectivamente. Y ya aprovechando la coyuntura, hay algo que me da mucho miedo cada vez que hacemos la declaración. Por favor, tened en cuenta que cada comunidad tiene unas deducciones específicas y aquí en Castilla-La Mancha tenemos muchas deducciones de la comunidad que no se aplican. Que no se aplican. El 80% de la gente no lo aplica, por ejemplo. Pues un 80 ya es importante. Voy a pedir a la gente que el teléfono está abierto aquí. Sí. Ya saben ustedes que estando contigo siempre está dispuesto a contestar a todas sus dudas, así es que llaman por teléfono, al fijo o mandan un WhatsApp y le preguntan a nuestro experto José Antonio Almoguera. ¿Deducciones? ¿Y por qué no nos damos cuenta de que tenemos? Pues porque no las sabemos, no porque vamos a lo que algo hace Hacienda es confirmar los borradores. Eso es la mayor burrada del mundo, porque de momento 1/3 de los borradores están mal hechos. Faltan datos, en algunos casos hasta en contra de Hacienda, pero da lo mismo, confirmamos el borrador y nosotros somos responsables. Pero hay un montón de las deducciones de las comunidades no lo aplican. Por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha hay una deducción vinculada con la carestía de vida. En función de la base imponible, por ejemplo, los que han ganado menos de 12.500 se pueden deducir de la cuota, es decir, de la cuota como autonómica 200 euros y por cada hijo 50 euros más. Si está entre 12.500 y 21.000, en vez de 200 son 150 y por cada hijo 37,5. Y hasta 30.000, los que tienen más de 30.000 euros no se pueden deducir nada. Pero, es decir, son beneficios que tenemos que utilizar y que yo veo que no se utilizan. Y que todo ese dinero que no utilizamos se queda... Se lo gastan los que se lo gastan, es decir, se queda en Hacienda. Se queda en Hacienda, es lo que quiero decir. Justo. Que Hacienda siempre gana al final. Siempre. Siempre es como gana. la banca. Nunca pierde. Nunca. Y pierde. además gana mucho porque con todo esto que estamos diciendo, el problema fundamental es que la gente se cree que sabe hacer la declaración de la renta. Y os voy a decir, yo llevo 40 años siendo profesor del impuesto de la renta a las personas físicas. He hecho un montón de libros sobre el tema. Cada vez sé menos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos unas circunstancias determinadas y no me vale el borrador de Hacienda. Es decir, la gente no sabe, por ejemplo, que todas las subvenciones que nos han dado, la que han dado a mi hijo de 400 euros para que se vaya de juerga, la de los 200 euros, todas las subvenciones... ¿Se pueden deducir? No, todo lo contrario. Hay que tributar por ellas. Ojo, hay que pagar. O sea, que esto es lo de que nadie te da duros por pesetas, ¿no? Justo, y Hacienda menos. Pero esperaros, que va dentro de la base imponible general. ¿Qué significa base imponible general? Que puedo tributar hasta el 48%.
en el marginal dependiendo de lo que gane. Por lo tanto, todo eso es determinante para que nosotros tengamos que preguntar a un profesional que nos sepa, que nos ayude. Y yo estoy continuamente... Porque Hacienda sabe que a tu hijo le han dado la deducción, ¿eh? A Hacienda eso no se le pasa. Y además, juega con una ventaja adicional. Sabe que se le ha dado el dinero, pero en los datos fiscales no figura. Es decir, pasaba con el plan PIBE. ¿Y te penalizan si no lo Naturalmente. pones? Es decir, cuando Hacienda te ha pillado que no has metido un rendimiento, lo que sí tenéis que saber es que nos cobran lo que nos tienen que cobrar, nos ponen la sanción correspondiente más los intereses. Y si pasan 4 años, imaginaros los intereses que son. Muchísimo cuidado con eso. Hay que hacer las cosas bien y teniendo en cuenta que, hombre, nos cobra bastante Hacienda, aplicamos todos los beneficios dentro de la justa medida y nunca hacer trampas, ¿eh? Las trampas con la inteligencia artificial que utilice Hacienda nos pilla antes de que nosotros lo hayamos hecho, casi solamente pensándolo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Cosillas de esas importantes que se nos pueden escapar. Bueno, en cuanto a las deducciones, hemos dicho Castilla-La Mancha, que a mí me interesa mucho que nos quede muy claro. Pues, por ejemplo, los chavales menores de 36 años se pueden deducir por alquiler de vivienda, por compras de vivienda también hay unas bonificaciones, todo en función de la base imponible. La vivienda habitual, esa... Estamos hablando de también la vivienda habitual dentro de deducciones de la comunidad. Es decir, vamos a hacer dos apreciaciones, deducciones generales y deducciones de comunidad. Dentro de las deducciones de comunidad sigue existiendo. Y dentro de las deducciones generales, que también sepáis que existe, es decir, todas aquellas personas que hayan adquirido la vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2012, siguen pudiéndose deducir de las cantidades pagadas, ¿eh? Con un máximo de 9.040 se aplica el 15% y son 1.325 por cada declaración. Y otra de las cuestiones que me pregunta mucha gente es decir, ¿qué me interesa más, conjunta o separada? Sí, iba a preguntártelo yo precisamente, porque esa es la gran pregunta que nos hacemos los matrimonios. Pues cuestión práctica, es decir, yo siempre respondo de la misma forma y digo, vamos a hacer números. Pero vamos a ser más prácticos porque estamos con gente que quiere aprender, ¿eh? Pues muy sencillo. Si ambos cónyuges trabajan, siempre interesará más separada. Y si uno no trabaja, siempre interesará más conjunta. ¿Qué pasa con los 2 pagadores y los 3 pagadores y los pagadores? Que ahí también la gente se lía. Bueno, pues con tanto pagador como existe, efectivamente, eso es para quien tiene o no que hacer la declaración de la renta. ¿2 pagadores siempre significa pagar Hacienda? No, es decir, está en función de quién tiene o no que hacer la declaración de la renta. Es decir, si tienes un solo pagador y no has ganado más de 22.000 euros en rendimientos de trabajo y el resto coincide con lo que tiene que ser, es decir, no tienes que hacer la declaración de la renta. Pero si has ganado más de 14.000 euros y tienes más de un pagador, es decir, 2 pagadores, etcétera, sí tienes que hacer la declaración de la renta. Y algo que acabas de decir, cuando tienes que hacer la declaración de la renta, sí o sí vas a tener que pagar. ¿Por qué? Porque cuando hay un solo pagador te retienen en función de lo que vas a ganar durante el periodo. Si son 2 pagadores, pues es posible que siempre te van a retener mucho menos, cada uno en función de lo que ganas, pero al sumarlo, tened en cuenta que este es un impuesto progresivo. Es decir, que cuanto más ganas, mucho más tributas. Esa es la ventaja. Es decir, que no nos escapamos de Hacienda, que es importante que nos pongamos en manos de profesionales y que, por favor, nos fijemos en esas deducciones autonómicas, cada comunidad de la suya, porque nos podemos llevar sorpresas y a veces, aunque no lo creamos, para bien. Justo. José Antonio Almoguera, muchísimas gracias, de verdad, economista. Gracias por venir a ponernos un poco más claros los números. Espero que sea así y que la gente haya aprendido con lo que le hemos contado.